La ocasión anterior, hermanos, vimos el buen efecto de los primeros auxilios espirituales y vimos los signos tanto del buen recibimiento de la medicina prescrita por nuestro Señor mismo, vimos, como también el buen efecto sanador. ¿Cómo podíamos distinguir ese buen efecto sanador de la medicina aplicada o suministrada? Vimos pues las acciones a esperar para dar por concluida nuestra labor de haber ganado al hermano o a la hermana en esta labor. Pero ahora nos preguntamos, ¿y qué si no hace caso? Nuestro Señor Jesucristo mismo nos responde allí en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo, en el capítulo 18 y en el versículo 15. Dice la palabra del Señor: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Hasta ahí. Consideremos entonces, hermanos, el segundo escalón de esa escalera que vimos y dijimos que era este procedimiento, y lo vamos a considerar bajo los siguientes encabezados. Vamos a ver primeramente el segundo escalón. Enseguida vamos a ver un poco sobre los testigos, para por último considerar la paulatina eliminación de la privacidad. Decimos que es el segundo escalón, hermanos, pues desde el principio abordábamos este tema de la disciplina eclesiástica también bajo la metáfora de una escalera, en donde cada escalón representaba una fase del proceso disciplinario en busca de la gloria de Dios primeramente, la santidad y preservación de la iglesia en segundo lugar, y la sanidad del infractor o del ofensor. Decíamos que el primer escalón fue el que vimos, de ir nosotros solamente con el hermano, y nuestro segundo escalón es, dice el texto, si no hizo caso. Ya vimos que eso puede significar que de entrada no haya recibido la exhortación, o segundo, no haya obedecido a estas cosas. Dice el texto, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Así entonces, este es nuestro segundo escalón. La medicina prescrita por el Señor siempre causará un buen efecto en todo aquel que está vivo. La medicina prescrita por el Señor siempre, hermanos, siempre causará un buen efecto en aquel que está vivo. Sin embargo, como también suele suceder en lo natural, el efecto no siempre es inmediato. A veces habrá que esperar un poco de tiempo, y a veces habrá que suministrar un poco más de medicina a fin de que el efecto o la sanidad se manifieste. Pudimos haber traído esta medicina que, ya que es la que el Señor prescribió, hermanos, siempre va a causar un efecto bueno en aquel que está vivo. En el que está muerto, pues no. Ya vamos a atender a alguien y está ahí tirado y ya se murió, pues por más que le echemos en la boca la medicina,
no va a tener efecto. Si está vivo lo tendrá, si no está vivo no lo tendrá. Si después de la primera dosis no reacciona y no vemos que haya señales de sanidad, entonces, hermanos, debemos ya sea esperar un poco de tiempo para que se vea ese efecto, y decíamos que ese poco de tiempo bien puede ser el tiempo que le puede tomar a alguno tomar las acciones y decisiones. Es decir, algunas de las restituciones, resoluciones y acciones correspondientes a la señal de arrepentimiento de las clases de pecado que vimos la ocasión anterior requieren un poco de tiempo para su implementación. El policía del que hablábamos la ocasión anterior requerirá algunos días o tal vez semanas para encontrar un nuevo empleo y así manifestar las señales de su arrepentimiento. Debemos entonces en ese sentido ser comprensivos que bien puede tomarle un poco de tiempo encontrar un trabajo para que pueda manifestarse que hizo caso a la exhortación que se le dio. Pero, ¿qué si ya han pasado 2 meses y sigue haciendo lo mismo? Bueno, en ese caso, como en el caso también de la salud física, tal vez la razón de que no mejore, luego de que se le ha suministrado la medicina y la dosis correcta, sea porque su mal sea más grave de lo que suponíamos y que entonces, como les decía, requiere una mayor dosis o una segunda dosis porque nosotros lo valoramos y vimos y dijimos, no, pues yo creo que con esta dosis de la medicina que le fue prescrita es suficiente, pero resulta que no reaccionó, no hubo buenos efectos. Entonces eso nos está diciendo que o está muerto o el daño es más grave de lo que pensábamos. Supusimos que era algo sencillo, pero ya que no reaccionó, entonces entendemos que es algo más grave, que este mal que se fue a redarguir está más arraigado de lo que pensábamos o es más amado por aquella persona de lo que pensábamos. Por lo que entonces la primera dosis parece que no surtió su efecto. Lo que hay que hacer es entonces, dice el Señor, darle una dosis mayor. En ese sentido, miren lo que nos dice el padre del pasado, Crisóstomo, cito: cuanto más desvergonzado y terco fuere, tanto más conviene aplicarle la medicina, pero sin moverle a la cólera y el odio. No desiste el médico cuando ve que no cede la enfermedad, sino que entonces es cuando más se prepara para vencerla. Ved, pues, cómo no debemos proponernos la venganza, sino la enmienda en la corrección. Cuando no quisiere corregirse, que se le corrija delante de uno o de dos, según previene la ley. Termina la cita. Miren, hermanos, qué metáfora tan hermosa nos presenta este padre de la iglesia, ¿no les parece? Y nos dice, no desiste el médico cuando ve que no cede la enfermedad, sino ¿qué hace el médico cuando ve que la enfermedad no cede? Agarra sus cosas y se va para su casa y dice, no, pues ya, no, hice lo que podía, no. Le di su aspirinita y no se le quitó, pues vámonos ya. No, dice este padre de la iglesia, no, sino que entonces es cuando más se prepara para vencerla. Y bueno, debemos entender tal vez un poco más el contexto de la medicina en su tiempo, que no es lo que hoy existe, que ya es básica o prácticamente una ciencia donde ya
la mayoría de las cosas ya están probadas, ya hay, digamos, que libros que nos dicen si esto no pasó, ahora es esto otro. En el pasado, el médico cuando veía que lo primero que aplicaba no sucedía, entonces él se regresaba a buscar los elementos o tal vez hacer sus combinaciones de sustancias que él conocía para prepararse para combatir ahora con mayor fuerza la enfermedad. En ese sentido, somos médicos espirituales atendiendo al mal encontrado en un hermano o en una hermana. En ese sentido, entonces, todos nosotros somos médicos de almas, médicos espirituales atendiendo el mal encontrado en nuestros hermanos o hermanas. Y así como el médico, nosotros tampoco deberíamos rendirnos cuando vemos que el mal no cede. El amor que nos impulsó al principio para ir a atender al hermano nos habrá de mover para continuar en la búsqueda del bien de nuestro hermano. Si fue por amor que fuimos, entonces ese amor no se terminará cuando hayamos visto que no funcionó la medicina. Este es, pues, el segundo escalón, la segunda milla que habrá que recorrer para ayudar a nuestro hermano. La primera milla no funcionó, entonces habremos de recorrer la segunda milla. Y cuando decimos esto, lo decimos también, hermanos, porque podrá sonar o parecer un poco cargado o pesado para nosotros, pero el Señor nos dijo que vayamos aún la segunda milla y hagamos también ese trabajo y ese esfuerzo. ¿Qué es lo que debo hacer entonces? ¿Ir a aplicarle la misma dosis? No, el Señor nos dice que no, sino que nos dice que la dosis entonces debe ser mayor. Si voy y le aplico la misma dosis, entonces corro el riesgo de pasar la misma situación. No, dice el Señor, si la primera dosis no funcionó, la segunda tiene que ser mayor. Dice el verso 16, si no te oyere, toma aún contigo a 2. Miren cómo se multiplica. ¿Se fijan? A 2, 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Así que noten entonces que en nuestra metáfora la dosis se duplica o se triplica según la situación y la necesidad. Noten entonces que el tratamiento difiere del primero en que ahora es necesario tomar 1 o 2 que ayuden y colaboren con usted para tratar esa situación. Y veamos entonces ahora lo concerniente a estos 1 o 2 que usted va a tomar. Es decir, el Señor nos dice, hay que ir a tomar a 1 o a 2. Pero ¿a quiénes escojo? ¿Cómo los escojo y en base a qué? Bueno, para ver estas cosas, pasemos a nuestro segundo encabezado, que son los testigos. El pasaje que nuestro Señor Jesucristo toma está en Deuteronomio 19:15. Les leo cómo dice Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Nuestro Señor está utilizando y esgrimiendo este principio, hermanos, que fue establecido por Dios desde la antigüedad. Y no solo el Señor lo hace, luego vemos que Pablo también toma estas mismas palabras y el apóstol Juan también toma estas mismas palabras. Y vemos que aquí el texto
está dicho, nos está situando, hermanos, en un contexto de juicio. ¿Se fijaron? Pues dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Fíjense entonces que estas palabras que el Señor, de donde el Señor toma este principio, está dicho en un contexto de juicio. Está dicho en el contexto de que alguien será juzgado por algo que hizo. Y el Señor dice, si va a ser juzgado, tiene que ser por boca de 2 o 3 testigos. Pero este aspecto del juicio lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que ahora queremos notar, hermanos, es la presencia de la ayuda. Noten que ya fui yo, hice lo que debía hacer y no funcionó. Entonces el Señor me manda a ir por ayuda. Estos 2 o 3 testigos, hermanos, debemos de verlos entonces en ese sentido como ayuda. Me vienen a ayudar a continuar con esta labor porque yo ya vi que yo ya no pude solo. Debemos entonces ver esta ayuda como una petición de auxilio para tratar un asunto que requiere a más de uno, como cuando se necesita levantar a una persona muy pesada. Hermanos, si no lo podemos levantar nosotros, ¿qué hacemos? Pues que se quede ahí tirado, pues ya, no, pues yo no pude. ¿Qué hacemos? No, vamos por ayuda, ¿no es así? 1 o 2, según se vea el peso, entonces para poder ayudar al otro. Estos otros 2, entonces, aquel que está siendo tratado no debe verlos como enemigos. No debe de pensar y decir, ay, ya vienen a echarme montón. No, debe de mirarlos como ayudadores. Debe de mirarse a sí mismo como tirado en el piso y no puede levantarse. Entonces vienen ahora 2 o 3 a levantarle. Hemos visto que nuestra primera administración de la medicina no produjo la sanidad que esperábamos, lo que entonces nos lleva a pedir ayuda para poder brindar una atención más robusta. La idea entonces de que pidamos ayuda es que la atención sea una atención más robusta, una atención más nutritiva, una atención más comprensiva. Es decir, una atención que atienda a todos los detalles que tal vez yo no pude atender. Tal vez mi argumentación no fue lo suficientemente bíblica o lo suficientemente contundente. Cuando yo entonces pido auxilio y ayuda a otros hermanos que me ayuden a argumentar con el hermano de estas cosas, es porque entonces yo también me considero que necesito ayuda, no soy capaz de dar los mejores argumentos. Entonces pido ayuda a alguien más que me ayude a hablar con el hermano o con la hermana, porque ya sabemos que 2 cabezas se dice que piensan mejor que una, ¿verdad? Y a la hora de estar tratando esto, hermanos, esto es una ayuda más robusta y es algo mucho mejor. Es como cuando andamos evangelizando, andamos o procuramos andar de 2 en 2, ¿no es así? Cuando alguien está hablando, por lo general, y de repente pues se le atora la carreta, alguien más pues le ayuda, ¿verdad? Se le acaban los argumentos o las palabras, y para eso está el otro hermano o la otra hermana que está ahí con él, para ayudarle a responder, para ayudarle a argumentar aquello que esa persona ya no está alcanzando a ver, ¿me explico? Es por esto que esta ayuda entonces tiene el objetivo de ser más robusta, de tratar con aspectos
o detalles que yo no había advertido, que yo no había argumentado, entonces los demás hermanos sí lo pudieron ver y me ayudan a dejar, válgame la expresión, a dejar sin excusas y sin pretextos a aquella persona que está siendo tratada. Ahora bien, a la hora de buscar esta ayuda para atender el mal del otro hermano o la otra hermana, ¿a quiénes debemos pedir ayuda? ¿Será que al primero que nos encontremos en el camino? ¿Será que vamos a echar mano del primero que se nos cruce al frente? No, hermanos. Debemos tener cuidado y debemos tomar algunas consideraciones al respecto para ver a quién podemos o debemos y a quién no podemos y no debemos llamar para pedir ayuda para tratar este asunto. Pero primero vamos a ver a quién no vamos a pedir ayuda para atender este asunto o este pecado. ¿Quién no vamos a pedir ayuda? Tres clases de personas. En primer lugar, no vamos a pedir ayuda a un incrédulo. Primeramente, no vamos a pedir ayuda a un incrédulo para que vayamos a atender este asunto de pecado. Podría parecer obvio, hermanos, pero se sorprenderían de cuántos tienden a involucrar a personas incrédulas o a aquellos que los creyentes verdaderos no consideran realmente salvos para tratar de aclarar situaciones de pecado. Alguien podría decir, pero ¿a quién se le va a ocurrir llamar a un impío a tratar estas cosas? Hermanos, por sorprendente que pueda parecer, muchas veces esto suele pasar en el sentido de que se llama, que se invita a tratar estas cosas a personas que bien pueden estar en la iglesia, pero que pueden no ser salvos. Y estas personas no siendo salvos, entonces no están en capacidad de participar en estas cosas. Ya nos dice la Escritura que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Y de la misma manera, ¿qué aportación pueden traer las tinieblas a la luz? Si esa persona entonces está en tinieblas, ¿qué aportación va a traer si lo que queremos es traer luz? Solo va a traer más tinieblas. La aportación que va a traer es la misma aportación que puede traer un ciego a la consideración de un cuadro. Invítenlo para que les dé su opinión sobre aquella pintura al ciego. ¿Qué les va a decir? La segunda clase de personas a las que no podemos invitar y traer para tratar estos asuntos de pecado es un neófito. Un neófito que no comprenda correctamente la ley moral de Dios. Estamos hablando de personas que recién han llegado a la iglesia, personas que recién el Señor tal vez les ha salvado, tal vez son cristianos, sí, pero el Señor recién les ha salvado, no comprenden correctamente toda la ley moral de Dios, no pueden probablemente todavía discernir correctamente alguna aplicación o alguna implicación de los mandamientos, y cuando le traemos, esa persona pues muy probablemente está aprendiendo también, porque no sabía que también eso era pecado o así, ¿me explico?
Esa persona a quien invitemos a ayudar debe ser una persona que, aunque sea creyente, sea una persona que conoce la ley de Dios, entiende las implicaciones y no es una persona nueva que no conoce estas cosas. Porque incluso luego podemos tener dos problemas. Tanto si llevamos al incrédulo o como si llevamos al neófito, luego podemos tener dos problemas. Porque al estar tratando las cosas, el incrédulo o el neófito pueden llegar a entender mal algo o incluso hasta ponerse del lado del incrédulo, ¿verdad? O del que hizo el mal. Entonces ya tenemos dos problemas allí. El tercer tipo de personas que no vamos a invitar es a una persona, a un creyente. Fíjense, aquí ya son creyentes, creyente inmaduro. Inmaduro en el sentido de que esté viviendo en pecados o liviandades semejantes. Si hay algún hermano o hermana que en alguna forma está viviendo todavía así o está todavía tratando esos pecados en su propia vida, está batallando todavía con esas cosas semejantes, entonces podemos considerarle inmaduro en ese sentido, pues no ha alcanzado madurez para tratar con su pecado en ese sentido, y entonces no es alguien apto para tratar cosas que él mismo no ha podido tratar en su propia vida. ¿Me explico? Aquí también entonces debemos considerar que aunque quien pensamos solicitar ayuda pudiera ser creyente verdadero, será necesario tener en cuenta que no sea un creyente que aún esté batallando con esta clase de pecados. Bueno, entonces si no debo considerar a tales personas para solicitar ayuda, ¿a quiénes sí debo considerar? Bueno, las personas a quienes debemos considerar deben ser personas dignas de confianza, creyentes maduros que sean idóneos para la situación y para la persona. Estamos hablando de personas dignas de confianza, creyentes maduros que sean idóneos para la situación y para la persona. Con dignos de confianza nos referimos a creyentes maduros que ya no son fácilmente vencidos por los pecados de la lengua y que saben tratar las cosas con discreción y con madurez. Si resulta que sabemos que hay un creyente que todavía está batallando con los pecados de la lengua, es decir, que de vez en cuando dice lo que no debiera decir, es decir, revela situaciones que le fueron dichas en discreción, entonces esta persona no es por ahora apta para que le llamemos, pues el Señor nos está mandando que aquí estas cosas solo se sepan y se traten con estos dos o tres. Pero si esta persona resulta que alguna vez le hemos dicho o le hemos pedido que tal cosa no la revele y resulta que la reveló, entonces, hermanos, esta persona no sería apta para tratar estas cosas, para llamarle, para pedir ayuda. La madurez es necesaria, pues también debido a que siendo enterado de situaciones que pudieran ser pecados vergonzosos, también es necesario que sea maduro para que no se escandalice ni se desaliente por tales circunstancias. Esta madurez no solo va en función de que haya podido tratar con el pecado de la lengua y ser discreto, sino también es necesaria la madurez, hermanos, porque si se van a tratar algunos pecados vergonzosos,
para el hermano o para la iglesia, esta persona no se vaya a escandalizar o desalentar en tales circunstancias. Si es una persona nueva, es un creyente que apenas ha nacido y le llevamos a tratar pecados delicados, hermanos, o situaciones delicadas, se puede desalentar o puede escandalizarse por esas cosas. Así que es necesario buscar que haya madurez. Y en tercer lugar, cuando hablamos de idóneos, cuando hablamos de personas idóneas, bueno, no lo dije, pero pienso que estaba implícito que estos otros tres grupos, todos ellos son creyentes, ¿verdad? Todos ellos son creyentes verdaderos. Y cuando en tercer lugar hablamos de idóneos, nos referimos a que además de la madurez requerida para tratar cierto tipo de pecados, estos pudieran ser creyentes de buen testimonio a quienes el infractor escuche sin obstáculos. Es decir, alguien idóneo en este sentido sería, por ejemplo, un creyente de buen testimonio a quien el infractor escuche sin obstáculos. Si se va a tratar de algún pecado particular y resulta que llevamos como testigo a una persona que es conocida por constantemente caer en esos u otros pecados, entonces estaríamos tentando a la otra persona a que no escuche el consejo dado el testimonio del que le está exhortando también. ¿Me explico? Y eso puede representar un obstáculo para que no escuche la reprensión. De igual manera, mientras que sea posible, en cuanto a la idoneidad, se puede echar mano de algún creyente que tenga una buena relación o amistad con el infractor para que le escuche de buena gana. Repito, en la medida de lo que sea posible, pues tal vez no siempre lo sea. Si hay esa posibilidad y podemos echar mano de algún hermano o hermana que ese creyente a quien vamos a exhortar tiene una buena relación con él o con ella, tiene una buena amistad o le respeta, le escucha bien, le escucha de buena gana, entonces esa sería una persona idónea en ese sentido. ¿Me explico? Bien, pero con todo y esto, como nos dijo nuestro Señor, al final estos que llamamos son también testigos. Y son llamados testigos porque si la situación no se enmienda, habrán de fungir como testigos ante la asamblea, es decir, ante la iglesia. Y habrán de fungir como testigos tanto del pecado como del proceso. Así que, sí, estos que estamos mencionando y cuyas características e idoneidad hemos mencionado, vienen a ayudar ciertamente. Sin embargo, también son llamados testigos porque si el que está recibiendo la medicina está muerto y no va a reaccionar, entonces estos que venían en forma de ayuda se convierten en testigos. Se convierten en testigos para atestiguar que el proceso bíblico contra tal pecado y persona se llevó correctamente y para atestiguar que el pecado efectivamente estaba presente. Pero para
comenzar a considerar este asunto de los testigos, pasemos entonces a nuestro tercer y último encabezado, que es la paulatina eliminación de la privacidad. En el remedio prescrito por el Señor para tratar el pecado en la iglesia local, el Señor nos dijo: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Aunque no lo sea para muchos, es obvia la implicación en las palabras del Señor de que, en caso de no atender a la exhortación, será necesario informar a uno o dos más sobre la conducta pecaminosa del infractor. Y digo que no es obvio para muchos porque muchos se ofenden hoy en día y muchos señalan y se quejan señalando de que, pero ¿por qué se le dijo a fulano y a mangano también? Bueno, porque cuando se le llamó, no escuchó. Ese es el procedimiento que nos dice el Señor. Para estas personas no es obvio que aquí se está perdiendo la privacidad, digámoslo así, de la situación. Mientras era uno a uno, se trataban las cosas uno a uno y hasta allí. Pero dado que no funcionó y no hizo caso, el Señor enseguida manda, no nosotros, que se cuente la situación a alguien más. Y es obvio también en el texto que se tiene que contar, porque ¿acaso será que se puede llamar a 2 o 3 testigos y decirles: mira, vente, vamos para acá, pero ¿a qué o qué? No, tú ven. No, pero que tú ven, ya luego vemos y llegue aquí y lo que te dije, ve, aquí están los testigos, ya me voy. O sea, ¿qué sentido tiene eso? ¿Me explico? Es obvio que cuando está llamando a la ayuda, al uno o dos, le tiene que explicar lo que pasó. Le tiene que explicar la clase de pecado, le tiene que dar las pruebas si es necesario, le tiene que decir: yo ya fui tal día, hablé con esta persona y han pasado tanto tiempo y ha seguido cometiendo estas cosas, etcétera. Por lo general, dado que, como hemos visto, son pecados aquí en la iglesia local, por lo general aquellos que serán llamados habrán visto tal vez ya o comprobado en alguna forma en la conducta de la otra persona estas cosas, por lo que no solo será un asunto de credibilidad de lo que me está diciendo, sino que también se podrá haber visto un poco esas cosas. Sin embargo, también se comprobará en el hecho de que al ir con el que se va a ser exhortado, esa persona admitirá que se le exhortó y que se le manifestó sobre esas cosas. Ahí es entonces donde los testigos se convierten en testigos. Y esta realidad, hermanos, no es algo bien recibido por muchos. Incluso algunos se apartan molestos de las iglesias bíblicas porque se ha tenido que informar de su pecado a otros y se apartan alegando un supuesto chisme. Y dicen: no, ahí son bien chismosos porque le dijeron tal cosa que yo no hice a tal y tal persona. Bueno, pero es que si la Escritura nos dice que eso es lo que debemos hacer. Es decir, que si se le ha redarguido de tal pecado y no ha hecho caso,
el texto nos dice, se lo vamos a tener que contar a alguien más. A fin, entonces, de que este asunto sea tratado y de que ocurra la sanidad, hermanos. Y noten que la instrucción esta es del Señor y no nuestra. No es algo que en algún tipo de congregaciones o en alguna clase de denominaciones se practica, no, es algo que el Señor mandó. Desafortunadamente, hermanos, esta es una de las situaciones que aquí comienza a manifestar ya lo que hay en el corazón y cuando, por lo general, cuando las personas están muertas. ¿Por qué? Porque cuando ya se menciona al 1 o al 2, aquel infractor se indigna, se enoja, se llena de molestia y enseguida comienza a acusar a los que lo acusan. De hecho, una de las razones por las que el pecado debe ser tratado prontamente, hermanos, es porque si no se trata prontamente y no se da rápido el siguiente paso, lo que suele suceder es que los infractores terminan acusando a los que les redarguyeron. Por esa razón decíamos al principio que cada pecado tendrá entonces su tiempo en el que se debe de ver el arrepentimiento. Y no debemos dejar demasiado tiempo, porque si dejamos pasar mucho tiempo, esas personas se endurecen. Y muchas veces, hermanos, ustedes no sé si tienen idea de cuán común es que si no se avanza pronto al siguiente escalón, al siguiente paso, estas personas entonces terminan acusando a los que los redarguyeron. Y terminan al final diciendo que se obró mal, no, es que lo hizo así, me dijo así, no, es que no debió hacerle esto, no debió decir acá, no debió allá y más para allá. Y ahora, como dicen los patos, le tiran a las escopetas. ¿Sí han oído eso, verdad? Y las cosas, hermanos, se voltean. Así de increíble como suena, pero así es el pecado. El asunto se voltea y al final el que estaba procurando el bien termina siendo el malvado. Al final los que querían hacer el bien y ayudar al otro y sacarlos del problema y del pecado, terminan siendo los malvados, los perversos y terminan siendo cuánta cosa. Y esto es más común, hermanos, de lo que se imaginan. Y una de las cosas que detona estas reacciones es precisamente que dejan de ser lo privadas que ellos querían que fueran. Eso es lo que hiere el ego, lo que hiere el orgullo, y entonces le lleva a reaccionar y a querer defenderse. Y entonces empieza a acomodar toda su versión. Y al final, en esa versión, evidentemente, ahora enfoca todas sus fuerzas para atacar al que le redarguyó. Es por eso, entonces, que les decía que las personas que han de ser llamadas deben ser personas de testimonio. Para que aún, hermanos, aún cuando la situación llegase a una situación muy complicada y aquellos se levanten los patos a tirarles a las escopetas,
y resulta que alguien de fuera se entera de la situación, al menos tenga el entendimiento de que aquellos que fueron procedieron bíblicamente primeramente, y segundo, que los que fueron personas de testimonio, y al menos el testimonio de los que fueron y redarguyeron sirva, hermanos, para que no se ponga en duda su procedimiento. ¿Me explico? De otra forma, entonces alguien se dirá, y pues ¿a quién le creo? ¿Cómo que a quién? Pues a quien tiene testimonio. ¿Me explico? Y bueno, hermanos, esta es una situación ciertamente muy fea, pero es lo que el Señor nos ha mandado. El Señor nos ha mandado que hagamos estas cosas, que procedamos de esta forma, para que entonces el Señor sea glorificado. Por lo que no debemos ni amedrentarnos para no recibir los reproches de los impíos, ni considerarnos más buenos que Dios para, según nosotros, evitarle la vergüenza a alguien. No, sino que debemos hacer lo que el Señor nos mandó. Aquí estaremos tentados en dos cosas. Una, tentados a amedrentarnos, porque ya sabemos que el impío, cuando se entere de que llamamos al otro, no, hombre, nos va a tundir. Y no nos va a bajar de chismosos y de cuánta cosa. Pero es impío, hermanos, es impío. Y el Señor nos ha mandado hacer estas cosas. ¿Para qué? Para que también, noten, fíjense, así el Señor está también purificando su iglesia, como decíamos al principio. Porque ese impío, en su enojo, dirá, pues me voy de la iglesia. Y se va a ir. Sí, efectivamente lo va a hacer. Entonces, pero nosotros no debemos amedrentarnos, hermanos, de que nos va a reprochar. Pues sí, nos va a reprochar, hermanos, pero que nos reproche el impío y no nos reproche el Señor. Lo otro a lo que vamos a ser tentados es a que nos consideremos más buenos que Dios y digamos, ay, pues es que yo creo que, pobrecito, pues ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer pasar vergüenza? Y le voy a decir a dos o tres más, si, ay, no, para que no pase vergüenza, mejor le digo yo otra vez. O mejor ya no le digo nada. Pero, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Toma, uno o dos. Hazlo. Y hermanos, es muy extraña esta situación porque es bien claro el texto, pero cuán desobedecido es, hermanos, esto en el evangelicalismo en nuestro tiempo. Sí, el Señor lo dijo, pero... Y así se justifican para no hacer lo que el Señor ha mandado. Y ahí tenemos, sí, iglesias o congregaciones que se siguen llenando de personas que piensan que son cristianas, o personas que andan de un lado para otro y como el chapulín para allá y para acá. ¿Y por qué están contentos ahí? Porque no se ha aplicado la disciplina, pero en el día que se aplique la disciplina, hay que ver cuántos van a terminar. Es muy común, hermanos, en el evangelicalismo de nuestro tiempo considerarse más bueno y más amoroso, entre comillas, que Dios.
Y por ello no solo evitan tomar uno o dos testigos para seguir tratando el pecado, sino que en su gran mayoría evitan la disciplina misma. No obstante, por orden del Señor de la iglesia, por orden del gran pastor de las ovejas, el pecado impenitente dentro de la iglesia tiene que ser informado a uno o dos más a fin de continuar el proceso para su sanidad. Si el hermano o la hermana oye la exhortación de ese uno o dos que tomamos, o sea, 2 o 3 testigos, y ya vimos que podríamos tomar como que sí lo oyó, el asunto terminará allí. Si al llevar esos 2 o 3 testigos y el hermano entonces en la exhortación robusta de los demás, de expresarle, de argumentarle con la palabra, de no dejarle con excusas, escucha, entonces el asunto terminó allí, hermanos. No es necesario que vaya a ningún otro lado. Pero si no hace caso, si no oye a esos 2 o 3, noten que enseguida será necesario llevar la situación al conocimiento de toda la iglesia local, dice el texto. Pero eso es lo que vamos a ver la próxima ocasión con la ayuda del Señor. Oremos, hermanos, al Señor.